Se sacaron pistolas, se quemaron casas, se transformaron corazones. Él no buscaba problemas, y ella no buscaba un salvador. Pero el destino tenía otros planes, un pistolero olvidado. Destino que tornaba otros. Oh, easy. Vela. Una viuda que se negaba a caer. Una ciudad rota aferrándose a su último aliento. Esta noche, en Wind Hollow, el pasado regresa para saldar su deuda. Y cuando el humo se disipe, solo quedará una verdad. No todas las batallas se libran por sangre. Algunas se libran por pertenencia. Wind Hollow, cuando era algo, era un nombre que significaba algo. Una promesa, tal vez. Un lugar donde las familias levantaban graneros juntas, donde las campanas de los domingos sonaban, y los hombres se quitaban el sombrero ante las viudas que pasaban. Ya no, ahora eran susurros detrás de puertas agrietadas. Era tierra robada y sueños quemados junto con la vieja iglesia, la escuela, y la gente obstinada que no se doblegaba fácil. Al borde lejano de la ciudad donde el camino de tierra terminaba y empezaba la salvia silvestre, estaba Abigail Monroe. O lo que quedaba de ella, vestido negro pegado a su figura delgada, rostro demacrado, manos agrietadas por el trabajo y el dolor por igual. Su hogar era una ruina a sus espaldas. Tablas manchadas de humo, ventanas rotas y el olor a ceniza que se negaba a irse. 3 noches atrás aún era un hogar. Su esposo, Henry, estaba reparando la cerca cuando llegaron. 5 jinetes enmascarados, riendo, crueles. Dijeron que Henry debía a los hermanos Blackwell por protección. Cuando Henry se negó, prendieron fuego a la casa. Abigail apenas logró sacar a sus 2 hijas antes de que colapsara en llamas. Henry no lo logró. El sheriff lo llamó trágico. El alcalde lo llamó lamentable. La ciudad lo llamó asunto ajeno. Nadie ayudó, nadie vino. Así que Abigail se quedó. No porque tuviera un gran plan ni esperanza tonta, sino porque era su tierra. Porque sus hijas Anna y Maggie aún se aferraban a su falda por las noches y preguntaban, ¿y ahora qué, mamá? Y porque lo único más frío que las noches de Wind Hollow era rendirse. Los días se fundieron tras el incendio. Reparaba cercas, cavaba pozos poco profundos, mataba serpientes cuando se acercaban demasiado a la cáscara rota de la casa. Pero el mundo no había terminado de golpearla. Ocurrió un martes, el día más solitario. Estaba cortando leña cuando el polvo se levantó en el horizonte. Un jinete, no de los Blackwell, no alguien que ella conociera, alto en la silla, abrigo cubierto de millas, sombrero de ala ancha sombreando rasgos afilados, mandíbula áspera por días de barba, cabalgaba como si perteneciera a la montura, como si tierra y cielo conocieran su nombre, aunque Abigail no. Se detuvo a 15 pasos de su portón. O lo que quedaba de él. Señora, dijo. Voz baja y firme. Agua. Abigail no habló de inmediato. En Wind Hollow, los extraños no eran solo extraños, eran peligro, pero algo en su rostro, o tal vez en la calma muerta de su presencia, le dijo que este hombre no venía a quitar nada. Asintió una vez hacia el pozo. Sírvase. Desmontó despacio, dejó que su caballo bebiera hondo, sin prisa, sin mirar fijamente. Ella siguió cortando leña, vigilándolo de reojo. ¿Es del pueblo?, preguntó al fin. No, de paso. Aún no lo sé. Eso fue todo lo que ofreció. Cuando el sol bajó, y el viento aulló cruel entre los árboles vacíos, Abigail hizo algo extraño, señaló hacia el granero medio en pie. Viene tormenta. Puede dormir allí. No queda mucho, pero protege de la lluvia. Él asintió una vez. No dio las gracias. Solo ató su caballo y desapareció dentro. Abigail no durmió tranquila. Sus hijas se aferraron más fuerte esa noche. Ella se acostó con el viejo rifle de Henry sobre las piernas, escuchando cada crujido y ráfaga. Pero llegó la mañana, y con ella la sorpresa. Cuando Abigail salió, él ya estaba trabajando, arreglando postes de cerca, limpiando vidrios rotos. Se movía con propósito, sin movimientos desperdiciados, como un hombre que lo había hecho 100 veces y nunca necesitó aplausos. No tiene que hacer eso, gritó ella. Lo sé, dijo él. Al mediodía, había reparado más que ella en semanas. Abigail le llevó un plato, pan de maíz y cerdo salado. ¿Tiene nombre, forastero? Hizo una pausa, la observó con cuidado como si el nombre pudiera costarle algo. Colt, dijo al fin, solo Colt. Fue suficiente. Al atardecer, se sentaron en silencio afuera. Ella ofreció café, él aceptó. Tiene problemas, dijo Colt, mirando el armazón quemado de la casa. Tuvo problemas, corrigió Abigail. ¿Cree que han terminado? Su garganta se apretó. Creo que no les gusta dejar asuntos pendientes. Colt asintió despacio, miró más allá de las cercas donde las sombras se alargaban. Entonces necesitará ayuda.
No era pregunta. No era lástima. Era una afirmación. Simple y sólida como una bala en la recámara. Abigail lo miró largo y duro. ¿Por qué nos ayudaría? Él sostuvo su mirada firme e inquebrantable. Porque gente como ellos no para hasta que alguien los obliga. Esa noche, por primera vez en semanas, Abigail dejó que sus hijas durmieran sin el rifle apoyado en la puerta. Afuera, Colt se sentó junto al fuego agonizante, revólver en las piernas, mirando la oscuridad, esperando. La mañana llegó lenta y gris. Abigail se levantó primero, salió descalza, medio temiendo que el forastero se hubiera ido. Pero no. Colt ya estaba levantado cortando leña en el aire fresco del amanecer, mangas arremangadas, músculos moviéndose como reloj, no por presumir, solo porque había que hacerlo. ¿Siempre trabaja tan temprano?, preguntó Abigail, voz somnolienta. Solo cuando hay trabajo. La forma en que lo dijo le apretó el pecho. La gente de aquí solía hablar así antes de que el miedo los convirtiera a todos en fantasmas. Ana y Maggie asomaron desde la puerta, ojos grandes de curiosidad. Colt les ofreció una pequeña sonrisa, apenas un tic en la boca. «Buenos días, niñas», dijo suave. Se quedaron cerca de Abigail, pero lo observaron, lo estudiaron. Los niños saben cuándo un hombre es peligroso, y cuándo es peligroso por las razones correctas. Al mediodía, Colt había reparado el gallinero, arreglado la puerta del sótano de raíces y explorado la cresta tras la propiedad. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía Abigail escuchaba. «Huellas allá atrás», dijo durante el almuerzo. «Caballos, 3, tal vez 4 días». Ella bajó su taza despacio. «Hombres de Danley». Colt no respondió. No hacía falta. Esa tarde, mientras el sol sangraba en las colinas, Abigail se apoyó en la baranda del porche y hizo la pregunta que le quemaba la garganta. «¿Quién es realmente?» Colt levantó la vista mientras limpiaba su rifle. La pausa fue pesada. «¿Importa?» «A mí sí», dijo ella en voz baja. Él la miró como pesando una decisión que no quería enfrentar. Finalmente habló, cada palabra cuidadosa, medida. «Fui Ranger, antes, caballería». Antes, su voz se apagó. «Digamos que me cansé de matar. Pensé que pasaría mis días persiguiendo atardeceres, alejado de problemas». Abigail cruzó los brazos, ojos entrecerrados. «Y sin embargo, aquí está». Los labios de Colt se curvaron en algo parecido a la diversión. «Aquí estoy». Esa noche, mientras truenos retumbaban lejanos y coyotes aullaban en la oscuridad, Abigail no pudo dormir. Salió al porche y encontró a Colt sentado allí, botas cruzadas, mirando la nada. «¿De verdad cree que volverán?», preguntó. Colt no apartó la vista de la noche. «No han terminado. Los matones nunca terminan, pero cuando vengan, finalmente», giró la cabeza, ojos afilados como vidrio roto. «Estaré aquí». «Campos». Abigail sintió que algo se movía profundo en su pecho. No gratitud, no alivio, algo más antiguo, algo olvidado. Esperanza. Que al día siguiente prepararon, no con discursos ni plegarias, sino con trampas, lámparas de aceite, cuerdas bajas entre postes. Colt le enseñó a poner alambres trampa, a recargar sin torpeza, a disparar rápido y moverse más rápido. Ana y Maggie ayudaron también, serias y calladas, llevando clavos y martillando tablas con manos pequeñas y decididas. Abigail sorprendió a Colt, observando a las niñas mientras trabajaban. Algo se suavizó en su rostro. Algo se suavizó en su rostro. «Bueno con niños», notó ella. «Tuve un hermanito una vez», dijo, voz lejana. «Hace mucho», ella no insistió. «No hacía falta. Aquí afuera, las cicatrices no necesitan explicación». 2 días después llegó la tormenta. No lluvia, no viento, hombres. Polvo se levantó en el horizonte, rodando como el día del juicio. Jinetes, 1 docena al menos, sombreros negros, escopetas colgando sueltas, risas duras y crueles. Los Danley al frente, cabalgaba el propio Clyde Danley, rostro marcado y burlón, como el diablo de mal humor. Avanzaron lento, seguros, depredadores acercándose a presa fácil. Abigail se hirió en el patio delantero, rifle en mano, Colt a su lado, ojos ocultos bajo el ala del sombrero, manos descansando ligeras sobre sus revólveres. «¡Vaya, vaya!», gritó Clyde, frenando. «Miren lo que tenemos. La pequeña Abby Monroe».
Pensé que te irías por las buenas. La mandíbula de Abigail se tensó. No me voy, Clyde. Esta es mi tierra. Era tu tierra, corrigió, voz aceitosa. Conoces las reglas. No pagas, no te quedas. Colt habló al fin, voz como grava y whisky frío. Queman su casa, matan a su hombre, amenazan a sus hijas, y ahora vienen como si fueran dueños. Clyde se burló, escupiendo a un lado. ¿Y quién demonios eres tú? Colt alzó la vista. Y cuando sus ojos se encontraron, hasta el más valiente de los hombres de Clyde se inquietó en la silla. No importa, dijo Colt bajo, solo significa que eligieron el día equivocado. Clyde rió, alzando la mano. Mátenlo. Lo que siguió no fue un tiroteo. Fue una masacre. Colt se movió primero, más rápido que el pecado. ¿Cuál nos está viendo? Dos sigunado. Le siguió. Nelun cueso no le uno. Lo que siguió. No me amasen a la mano al más rápido que el pecado. 2 disparos, 2 hombres caídos. Rodó tras el abrevadero mientras balas silbaban. Abigail disparó desde el porche, alcanzando a otro en el hombro. Las trampas de aceite se encendieron rápido, convirtiendo el suelo en llamas y humo. Caballos se encabritaron. Hombres gritaron. Caos reinó. Colto los eliminó uno a uno. Frío, limpio, implacable. Abigail cubrió su flanco, intrépida como solo una mujer sin nada que perder puede serlo. Cuando Clyde se dio cuenta de que todo había salido mal, era el último en pie. Colt se acercó despacio, arma aún alzada. Se acabó huir, dijo plano. Clyde intentó sacar, pero Colt disparó primero, no mortal, directo en el muslo, suficiente para derribarlo gritando. Abigail se paró sobre él, rifle firme. Dile al próximo que piense venir contra una viuda, dijo fríamente. Esta tierra recuerda. Clyde se arrastró mientras Colt y Abigail permanecían lado a lado, humo curvándose en el aire fresco del crepúsculo. Habían ganado. No por venganza, no por gloria, por supervivencia. Y en ese momento, mientras el silencio reclamaba Wind Hollow, Colt bajó el ala de su sombrero. Pasó la tormenta, dijo quedo. Abigail no sonrió, no lloró, solo asintió. Tal vez ahora, susurró. Es hora de reconstruir. Y por primera vez desde que su mundo se quemó, realmente lo creyó. Wind Hollow durmió diferente después de esa noche. Ya no había susurros reptando bajo puertas. Ya no sombras moviéndose donde no debían. Los Danley se fueron, y por una vez, nadie vino a ocupar su lugar. Abigail Monroe reparó su hogar clavo a clavo. El tejado del granero, las barandas rotas del porche, las persianas destrozadas, todo arreglado lento y constante. No solo para hacer el lugar entero, sino porque ahora importaba. Colt se quedó, no porque lo dijera. Nunca decía mucho, pero tampoco empacaba su caballo. Mañana tras mañana, estaba allí alimentando gallinas con Ana, enseñando a Maggie a trenzar cuerda fuerte y verdadera, compartiendo café con Abigail al amanecer, antes de que el calor tomara fuerza. Nunca pidió cuarto, solo tomó el catre del viejo cobertizo, y no dijo nada cuando ella ofreció más. Pero poco a poco la distancia se cerró. Empezó con la cena. Ella hizo guiso. Él comió en silencio, pero se quedó en la mesa aún después de vaciar los platos. Las niñas reían con sus comentarios secos. Abigail escuchaba, barbilla apoyada en la mano. Dándose cuenta de cuán vacío se sentía antes la casa sin su voz, resonando en las paredes. Luego vinieron las historias. Colt no contaba las salvajes. Nada de cuentos de pistoleros ni gloria barata. Hablaba de polvo, de caballos que nunca regresaron, de amigos desaparecidos en mal clima. Historias reales, tristes, pero honestas. Y Abigail se dio cuenta de algo. Estaba cansado, no de cabalgar ni disparar ni trabajar la tierra. Estaba cansado de huir, de enterrar nombres, de ver cada pueblo desvanecerse atrás como fantasmas que no se quedaban muertos. ¿Por qué quedarse?, preguntó una noche cuando las niñas dormían y solo se oía el viento contra el porche. Colt inclinó la silla hacia atrás, ojos en el horizonte oscuro porque huir no cambia lo que te persigue. Ella no insistió. Entendía ese cansancio. Luz del porche encendida, y por primera vez Colt no volvió al cobertizo. Durmió cerca del hogar, manta enrollada, arma cerca, pero bajo su techo. Al día siguiente nadie lo mencionó. No hacía falta. La primavera se coló en Wind Hollow. El verde volvió a los árboles. Los pájaros cantaron otra vez, y el pueblo lo notó. El predicador pasó, ojos cautelosos pero corteses.
Los hemos extrañado en los servicios dominicales, le dijo a Abigail con suavidad, asintiendo hacia Colt sin nombrarlo. Ella solo sonrió, manos manchadas de tierra por plantar. Hemos estado ocupados reconstruyendo. Ella, más tarde, Ruth Harlow, bajó por el sendero con sus hijos, ofreciendo mermelada y harina. Oímos que ahora es más seguro aquí arriba, dijo. ¿Les molestaría si los chicos juegan con los suyos alguna vez? Abigail dudó, luego sonrió suave. Les encantaría, pieza a pieza. El pueblo que le dio la espalda volvió gateando, no con disculpas, sino con guisos, ofertas de trabajo, gratitud tímida. Colt lo observó todo con callada diversión. Qué rápido cambia la gente cuando el miedo ya no manda, dijo una noche mientras él y Abigail reparaban el corral. No solo temían a los Dunley, respondió Abigail, apretando la cuerda, temían quedarse solos. Y ahora las manos de Abigail se detuvieron. Lo miró, viéndolo de verdad. Polvo en las mejillas, barba captando la luz de luna, ojos suaves pero firmes. Ahora ven cómo se ve estar juntos. Colt no dijo nada, solo asintió una vez, respetuoso y privado. Pero esa noche al pasar por la puerta de su cuarto, ella la dejó abierta. Él dudó solo un segundo antes de entrar. Los días se volvieron semanas. Colt nunca usó palabras como quedarse o hogar. Abigail nunca se lo pidió. Pero cuando las niñas dibujaban, empezaron a incluirlo. Una figura alta con sombrero ancho parada junto a Abigail, frente al granero reconstruido. Cuando los vecinos pasaban, lo saludaban como si perteneciera. Y cuando Abigail reía, y ahora reía, suave y cálida, Colt siempre giraba ligeramente, como si el sonido lo sorprendiera cada vez. No hubo propuesta, no gran momento, solo vivir, solo elegir. Una mañana, Maggie preguntó mientras masticaba una galleta. ¿Va a ser nuestro papá el señor Colt? Abigail y Colt intercambiaron miradas sobre la mesa. Él se rascó la mandíbula, pareciendo avergonzado por primera vez que Abigail recordara. Supongo que llevo aquí suficiente para el puesto, dijo al fin. Abigail sonrió. Parece que pasaste la prueba. Las niñas vitorearon y de algún modo, sin preguntar nunca, la pregunta quedó respondida. Para el verano, Colt ya no era un forastero. Era familia. Talló sus iniciales junto a las del difunto esposo de Abigail, en la puerta del granero. No para reemplazarlo, sino para honrar el lugar que ahora ocupaba. Enseñó a Ana a disparar derecho, a Maggie a montar rápido. Aprendió a cocinar frijoles sin arruinarlos, y cómo le gustaba el café a Abigail, negro, con un azúcar cuando se sentía blanda. Y cuando Abigail se sentaba sola algunas noches viendo el viento barrer el valle, Colt se sentaba a su lado. Sin palabras, solo compañía firme. ¿Extrañas alguna vez el camino? Preguntó suave una vez, dedos rozando los suyos. No respondió de inmediato. Solo la miró a ella, a las niñas, a la tierra que salvaron juntos. Ya no, y en Wind Hollow, bajo el zumbido quedo de cigarras y la luz de estrellas, Abigail supo que a veces las batallas más feroces no se libran con armas, sino con quedarse. Wow, no cambió de la noche a la mañana. Dwight Ray, Wind Hollow, no cambió de la noche a la mañana. Nunca lo hace en el oeste. Pero las mañanas se volvieron más cálidas de algún modo. No por el clima, sino por las caras, la cara de Colt especialmente, ya no guardada, ya no me dio vuelta hacia la puerta, como si fuera a partir al amanecer. Ahora se sentaba al desayuno con mangas arremangadas, escuchando a Maggie quejarse de las tareas y a Ana describir sus sueños con entusiasmo desbordado. Abigail se sorprendía mirándolo a veces, no como antes, con sospecha o distancia, sino con curiosidad, con gratitud, tal vez hasta cariño. Aún lo llamaba Colt. Aún se negaba a usar palabras como amor. No estaba lista para coser ese parche, pero la forma en que le pasaba el café por las mañanas hablaba por tomos. La forma en que su mano siempre encontraba la suya cuando caminaban la cresta después de la cena decía aún más. Algo callado y verdadero se asentó entre ellos. No apresurado, no ruidoso, solo firme, como postes de cerca hundidos profundo y dejados a la intemperie. Luego llegó la carta, del tipo que viaja más lento que las malas noticias, pero siempre llega. El sheriff Evans la trajo en persona, sombrero en mano, botas llenas de polvo. De Carson City, dijo. Pensé que querría leerla antes de que el pueblo se entere. Abigail la abrió despacio. Colt a su lado, mandíbula tensa. Dentro, corto y frío, Clyde Dunley, ejecutado, delitos, asesinato, incendio, extorsión. Justicia cumplida.
Eso era todo. Sin flores en la página, sin consuelo, pero no necesitaban consuelo. Colt leyó por encima de su hombro, labios apretados. Abigail exhaló como si algo que cargaba demasiado tiempo finalmente se soltara. Y está terminado, susurró. Colt asintió una vez, pero la tormenta dentro de él no se fue tan rápido. Esa noche, tras acostar a las niñas, Abigail lo encontró sentado junto al viejo poste de amarre. Luz de linterna parpadeaba en su rostro, sombras suaves contra recuerdos duros. Le llevó café, pero él no lo tocó. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose a su lado. Su voz era baja, cansada. Lo perseguí por 5 estados, dijo. Lo vi dejar cuerpos y fuego atrás. Pensé que si lo acababa, dormiría mejor. Ella no habló. Le dio espacio. Colt miró la oscuridad, voz espesa. Resulta que acabarlo no trajo de vuelta lo que importaba. Abigail tomó su mano. La apretó suave. No, no lo hace, coincidió Quedo, pero impide que tome más. El silencio se extendió. No incómodo, no vacío, solo profundo. Luego giró, ojos encontrando los suyos, no afilados ni distantes como al principio, sino abiertos, vulnerables de un modo que ella nunca pensó ver en él. ¿Quieres que me quede, Abby? La forma en que preguntó no era desesperada. No era necesitada. Era honesta. Un hombre que pasó la vida entera yendo necesitaba saber por una vez que quedarse importaba. Ella no dudó. Te quiero aquí, dijo. No porque necesite que me salven, no porque tenga miedo, sino porque es mejor contigo. Su garganta trabajó duro para tragar. Asintió. Palabras atrapadas tras polvo y emoción. No se besaron. No esa noche. No lo necesitaban. En cambio, se sentaron lado a lado hasta el amanecer, escuchando coyotes desvanecerse y grillos cantar al sol despierto. El verano se profundizó. Wind Hollow prosperó. Maggie y Anna volvieron a la escuela, trenzas rebotando mientras corrían por el pueblo como si fuera suyo. La tienda general dejó de susurrar y empezó a saludar. El predicador hasta pidió a Colt ayuda para reconstruir la cerca de la vieja capilla. Colt no dijo que no. Ya no. Se volvió parte del lugar sin intentarlo, sin perseguirlo. Así funciona la pertenencia aquí afuera. La ganas cuando dejas de necesitarla para probar algo. Abigail sabía que el cambio era real. La noche que Maggie preguntó, tan casual como el cielo volviéndose rosa. Colt, ¿podemos llamarte papá? El hombre que sobrevivió tiroteos, ventiscas y vendetas sangrientas, pareció disparado en pleno corazón. No habló por un largo segundo. Luego se inclinó, codos en la mesa, y sonrió suave. Si están seguras, dijo. Lo estaban. Y desde entonces, las niñas nunca lo llamaron de otra forma. La boda no fue grandiosa, ni siquiera planeada. El predicador vino a cenar un domingo y preguntó, ¿debo decir unas palabras? Abigail miró a Colt. Colt miró a Abigail. Ambos se encogieron de hombros y dijeron, ¿por qué no? Al caer la tarde se casaron bajo el algodoncillo. Las niñas arrojaron pétalos que se pegaron en su pelo. Vecinos aplaudieron. Alguien tocó armónica mal. Y Colt besó a Abigail lento y firme como si todo en su vida hubiera conducido a esto. No fuegos artificiales, no fuego, solo raíces hundiéndose profundo en suelo que una vez solo conoció polvo. Esa noche, en la quietud, Colt susurró contra su cabello. Creo que ya terminé de huir. Abigail sonrió contra su pecho. ¿Estás en casa ahora? ¡Afuera! El viento zumbaba por Wind Hollow, sin amenazas, sin fantasmas, sin pistoleros en la cresta, solo una ciudad salvada no por héroes, sino por corazones que se negaron a apagarse. Algunos dicen que pistolero una vez, pistolero siempre. Otros dicen que el amor puede domar hasta el alma más salvaje.